ejercicio, si mal no recuerdo, fue el ejercicio de donde vimos ya todos los parámetros que fueron las fuerzas que actuaban en los sistemas debido al propio peso del fluido, al peso del codo y los elementos que ya habíamos trabajado previamente. Hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces, para ello vamos a empezar a trabajar ahora el caso de sistemas en movimiento, pero previo a ello les voy a mostrar ahorita, déjenme ver una pestaña que quería compartirles. Entonces les voy a compartir la siguiente pestaña. Observemos nosotros lo siguiente aquí. Tenemos ahora el sistema, por ejemplo, en movimiento. Tenemos un álave en movimiento. No sé si ya les había mostrado precisamente también las ecuaciones. Si no les había mostrado ninguna ecuación precisamente característica de este sistema, vamos a observar lo siguiente. No sé si a ustedes les comenté ya les había mostrado esta figura del sistema de álaves en movimiento, ¿no? No, aún no, profe. Ok, bueno, para este tipo de elementos en movimiento lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a pensar, todavía no lo copien, ahorita les digo. Primero me escuchen, ya después si es necesario sí lo van a ir copiando, pero les voy a dar el espacio, no se preocupen. Me interesa al menos ir igualando con lo que vimos ya con el otro grupo para ir a la par y todavía no hemos empezado con ejercicios, entonces ahorita me voy a detener con algunas situaciones que quiero que realicen a detalle. Aquí tenemos, por ejemplo, un álave que puede ser un sistema que está en movimiento y de hecho prácticamente todos los álaves lo están. Para sistemas ya de fuerzas en álaves, en codos, en lo que ustedes quieran en movimiento, es muy similar a lo que ya trabajamos. Si se entendió previamente lo que habíamos realizado, esta condición pues es muy similar. Aquí lo que vamos a observar es precisamente lo siguiente, es que tenemos el codo, llega con una velocidad, el fluido va con una velocidad V1 y traten de imaginarlo, por ejemplo, en un principio que todavía no hace contacto precisamente con lo que es el álave. El elemento que aparece precisamente en azul, el elemento que aparece aquí en azul, ese elemento es la parte del propio fluido. ¿Sí? Entonces, en estas condiciones, si nosotros tenemos ese fluido, imaginen que vienen por separados. Viene el chorro muy ordenado, así de manera muy bonita, y el álave también ahí va, también así bien ordenados. Y cuando se vayan a encontrar, se van a encontrar así, que se ensamblan uno con otro, así, en un principio, digamos así, idealizado, ¿no? Eh, entonces, este elemento llega con la velocidad 1, que es la velocidad que trae propiamente el fluido. V subíndice 0 es la velocidad que lleva precisamente el álave en movimiento. Entonces, vamos a pensar que son dos personas. Imaginemos como dos personas. Una persona que va corriendo viene atrás, que es el fluido, y viene, no sé, a 10 kilómetros por hora y luego más adelante va otra persona que lleva 2 kilómetros por hora. Entonces, obviamente, el que viene a 10 kilómetros por hora va a llegar un momento en que lo alcanza. En ese momento que lo alcanza, imaginen que ya permanecen unidos ambos elementos. Y una vez que hacen contacto, el sistema sale con una velocidad V, ¿sí? Que es la que está hacia el lado izquierdo. Bien, este tipo de elementos lo que se suele hacer precisamente es agarrar un sistema equivalente del mismo. Para ello lo que se hace es hacer una analogía. Obviamente aquí el ángulo que me dicen es de 45 grados. Preguntaban a algunos de sus compañeros, por ejemplo, del grupo del A,
Decían, bueno, ¿y siempre es el ángulo de 45 grados? No, depende mucho de las condiciones de diseño que tenga el fabricante. En un principio, bajo ciertas condiciones idealizadas, se tenía como un ángulo, digamos, característico, pero por las condiciones de diseño que tenían los árabes en su momento, 45 grados. En realidad existen muchos elementos estandarizados. Yo creo que algunos de ustedes sabrán, están todos los perfiles NACA, por ejemplo. Esos perfiles aplican para aerogeneradores, para alas de aviones, etcétera. Son perfiles ya estandarizados y tienen diferentes características, no precisamente el ángulo de 45 grados. Ahorita es por poner un ángulo característico. Entonces impacta el fluido, se van, ya una vez que impacta el fluido con el álave, se van juntos. Entonces, en el momento que se van juntos, cambian las características. Lo que se hace es agarrar un sistema equivalente. Y ese sistema equivalente es el que estoy mostrando también aquí. Entonces, lo que teníamos anteriormente es igual a lo que estoy mostrando aquí. ¿Sí? Se hace como si el sistema se amarrara, como si frenáramos el álave y lo único que se moviera fuera precisamente el agua. Pero esto no es así. Este amarre es ficticio, es nada más un elemento intangible. O sea, en realidad el álave se está moviendo, nunca está fijo, pero se hace fijo para efectos de cálculo. Si recuerdan ustedes cuando vimos, por ejemplo, los mecanismos de 4 barras o cuando vieron en mecánica industrial ustedes las leyes de Grashof, el teorema de Kennedy, etcétera, o los mecanismos de 4 barras que yo se los mostré a grandes rasgos para indicar que eran lo de las velocidades relativas. Entonces, el amarre que se hace del álave es solo para efecto de cálculo, para poder ejecutar el mismo y que sea más sencillo. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema en movimiento que teníamos aquí es equivalente a un sistema estático, que es el que aparece aquí, y ya se resuelve de la manera en la que lo hemos trabajado. Entonces, para esas condiciones, observemos, ahorita les voy a dejar para que ya vayan copiando, y ponemos precisamente fluidos en movimiento, y nada más déjenme comentarles lo siguiente. En estas condiciones, precisamente ya del sistema en movimiento y sistema fijo, se hace uso de algo que se llama velocidad efectiva. Y esta velocidad efectiva no es otra cosa más que la velocidad que lleva el fluido a la entrada menos la velocidad que lleva el álave. O sea, observen cómo entra en la velocidad efectiva, entra la velocidad que lleva el álave. El álave nunca está fijo, siempre está en movimiento, pero se hace uso de esta situación para encontrar esta velocidad relativa que me permita meterla en el cálculo correspondiente. Entonces, V subíndice 0 es la velocidad del álava en movimiento y aquí tenemos la velocidad de salida del fluido. Se aplican las ecuaciones que hemos trabajado, la de continuidad, la de suma de fuerzas en X, que son las de cantidad de movimiento, y llegamos a obtener una Rx. Entonces, estas condiciones sí me interesa que la copien. Voy a esperarme aquí a que lo vayan realizando. Ahora sí, dibujen lo más claro que se pueda este elemento para que vayamos trabajando con un ejemplo. Me dicen si hay alguna observación o alguna duda ahorita al respecto. Va a aparecer un solo ejemplo. Yo espero, por eso les comentaba que sí me interesaba que todos los ejercicios anteriores se hayan entendido bien, porque en realidad es lo mismo, solo que se hace uso precisamente de esta característica que es la velocidad efectiva del sistema. ¿Sí? Bien, en lo que lo van copiando, me dicen también si hay alguna observación.
Me dicen si hay alguna observación de la figura que no se entiende ahorita. Vamos a poner ahorita un ejercicio y con eso empezamos a trabajar otras características. Profe, una pregunta. Bueno, no es conforme esto, es conforme el proyecto que se va a entregar el viernes. Ajá. Pero bueno, tengo las pistas y lo que he investigado, pero no sé cómo realizarlo. Como que no sabes por qué hasta ahorita ya está a punto de entregar el viernes. Lo que no se hizo en el tiempo que se dejó, va a ser muy difícil que lo terminen bien en un par de días. ¿Cuál es la duda? Pues en especial, digo, sé que es más o menos conforme, bueno, bueno, ¿cómo me podría decir? La idea que tengo es más o menos que es con la segunda clase, No sé a pero qué te refieres, ajá, con la segunda clase. en la segunda clase estuvimos viendo, Hay que calcular la potencia de la bomba con los datos que les di y con la configuración que tengan en casa. pero bueno, por ejemplo, en mi domicilio, en mi casa aquí en su casa, por así decirlo, Ajá. bueno, yo no tengo ninguna bomba, mi casa es Ah, de un piso, entonces ok. me lo imaginaría, Te lo pero imaginarías, propones uno, de acuerdo. No conoces a nadie que tenga, de los que visitas o con tu familia y cercano a nadie. pues de mi familia, por ejemplo, mi tío pues está retirado por donde trabajaba, pero No, ahorita pues, por lo mismo que estoy alguien descansado, cercano, pues, y pues cercano. mi vecino tiene uno, pero de 3 pisos, Ajá. ¿Y? y pues no, o sea, no había pensado en eso. Sí, de los que me preguntaron desde el inicio se les había comentado, va a ser difícil que lo terminen así de rápido. Les digo, esto es muy común. Yo casi todas esas preguntas lo esperaba casi enseguida de que se dejó el proyecto. Sí, hay que calcularlo y hay que tomar la mayoría de los datos que yo les di y el que no, hay que hacerlo verificar. Por ejemplo, vamos a suponer, no me acuerdo, creo que les di las longitudes de descarga. Me parece que faltaba la destrucción. La destrucción, si no se las di, la proponen en función de la instalación que tengan. Calculas la potencia de la bomba y la potencia de la bomba
que te haya dado en el cálculo la comparas con el dato que tengas de la persona, si es que tienen esa posibilidad, y si no, pues lo proponen y no hay ningún problema. Aunque no tengan la potencia, si ustedes no tienen potencia y no ven los datos ahí, lo que van a hacer con el cálculo de la potencia que tengan, con ese dato entras a tablas de fabricantes y propones una bomba como si fuera una instalación nueva. Ok, ¿Sí? así me funcionaría más. Ok. Sale, profe. Muchas gracias. ¿Sí de qué? Gracias. ¿Sí de qué? Me dicen cuando ya esté, por favor. Por espacio de asistencia. Aguilar Vázquez. Presente.
Gracias. Aguatsi Herrera. Presente. Gracias. Juliet. Presente. Gracias. Castillo Lara. Presente. Gracias. Cruz Bautista. Gracias. Cuautle Chilaca. Presente, profe. Gracias. Cuella Ramos. Gracias. De León Aldino. Gracias. Espinosa Hernández. Eufrasio Cuevas. Flores García. Presente. Gracias. Galindo Reyes. Renato. Presente, profe. Gracias. Jiménez Ávila. Presente, profe. Gracias. Ojeda Martínez. Pérez García. Presente, profe. Gracias. Sánchez Camacho. Gracias. Santa María Hernández. Presente, profe. Gracias. Solar Martínez. Temasatsi. Ana María Vargas. Gracias. Temasatsi, ok. Bien, entonces vamos a continuar. Les pongo la siguiente parte de la hoja. Vayan copiando. En realidad, si observan, es lo mismo. Quedamos que teníamos una velocidad efectiva que era la diferencia de velocidades. El caudal efectivo es el área efectiva por la velocidad efectiva, siendo el área efectiva es el área 1, es el área de entrada por la velocidad efectiva. Aplicamos la ecuación de cantidad de movimiento y tenemos la que nos aparece aquí, ¿no? Suma de fuerzas en X igual a densidad caudal por el delta Bx, ¿no? Lo que hemos hecho siempre. Y aquí sería la densidad caudal por la velocidad en la salida en la dirección X menos la velocidad de entrada en la dirección X. La suma de fuerzas en X para este caso solo está la reacción en X. Como está abierto el sistema, no tenemos fuerzas de presión, no estamos considerando, por ejemplo, peso del mismo sistema. Entonces la única fuerza que actúa es la reacción en X y esto va a ser densidad caudal. La velocidad en la salida, como el vector velocidad efectiva, si observan, está hacia la izquierda, entonces nos queda menos BE coseno de alfa. Y este menos de aquí es por fórmula. Este menos ya es por fórmula. Menos velocidad en la entrada en la dirección X, que sigue siendo el valor de la velocidad efectiva. Simplificando este menos con este menos, podemos aplicar como factor común ese menos 1, que viene quedando acá. Entonces ya nos quedan velocidad efectiva coseno de alfa más velocidad efectiva. Factorizando velocidad efectiva nos queda esta condición. Velocidad efectiva es igual a, multiplicado por coseno de alfa más 1 por densidad y caudal. Este menos con este menos se va a ir y me queda densidad por caudal por la velocidad efectiva por coseno de alfa más 1. ¿Dudas hasta aquí o alguna observación? Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Les comentaba también que de esto solo voy a hacer un ejercicio, dado que ya hemos hecho varios ejercicios de los otros elementos. En realidad es la misma situación, se observan, solo que hay que sustituir ahora por velocidades relativas en función de una velocidad efectiva. ¿Alguna duda, observación? Eso de las fuerzas en Y, ¿por qué no se toma en cuenta en el eje Y? Sí se toman en cuenta también en el eje Y. Ahorita no la estamos poniendo todavía, pero sí se toman en cuenta. Sí, pero sí entran, las velocidades en Y.
Ahorita no se toman en cuenta para este cálculo porque estamos haciendo exclusivamente cantidad de movimiento en la dirección X. ¿Sí? Lisette, ¿sí? No hay Sí, problema. sí, profe. Ok, ¿alguna otra duda, observación? Y ahorita lo vamos a ver con un ejercicio. Tengo otra duda, pero es del proyecto. ¿Qué pasó, Lisette? Pero no se va a enojar. Es No, no, que no. las longitudes que nos dio de succión y descarga, bueno, estaba viendo, pero no sé si se refiere a las pérdidas o es algo totalmente distinto. No es completamente diferente. La succión y descarga, bueno, sí puede haber pérdidas en la succión y de hecho lo hay, y también en la descarga. Los datos de diámetros, de succión y descarga, son para que calcules tú precisamente velocidades en el sistema, es decir, diámetros ahí. Ahora, si les estoy dando algún diámetro nominal de alguna tubería en particular con cédula, entonces el valor lo deben de encontrar en tablas. Con esos datos que ustedes tienen, se van a tablas y verifican cuál es el diámetro interior del sistema. Porque recuerden que el valor que entra es el interno. Y si ese valor interno no llegase a estar en tablas que tengan uno arriba y uno abajo, entonces deben ustedes interpolar para que puedan encontrar el valor. Sí, lo que pasa es que como decía longitud y son metros, pues son bastantes metros, entonces ahí me entró la duda. ¿Qué te Por eso. dice? El longitud en dónde son muchos metros, en la descarga, ¿no? Sí, en ambos tienen varios metros, más de 2. También Y en la descarga, en la succión. sí, ¿Cuánto? entonces yo de ahí, primero pensé en eso que dijo, para sacar velocidades y demás, pero como eran varios metros, me pareció pues extraño. No, en la succión no pueden ser muchos metros, porque habría problema de cavitación. Ah, pues Chécalo, es cuestión de que vuelvo a revisar. revísalo y me dices, por favor, si quieres ahí, pones ahí por correo, pero no pueden ser muchos metros. Si eso fuera, por ejemplo, en altura, en una altura efectiva, y fuera, por ejemplo, en situación vertical, no pueden ser más de 10, si fuera agua, más de 10.33 metros, que es el equivalente a una presión de columna de fluido de agua cuando se tiene la presión atmosférica, porque recuerden que la presión atmosférica es la encargada de hacer llegar el fluido al ojo del impulsor, por lo tanto no puede haber más de esa cantidad. De hecho, ni aunque hubiera un poco menos, no sube el agua, si tuvieran más de 10 metros en la succión, digamos 10 metros, yo creo que ni siquiera lo sube. Los fabricantes recomiendan, de hecho, que sea aproximadamente un 30% abajo de ese valor teórico. El valor teórico es de 10.335 metros para el caso del agua. Entonces, el 30% vendría quedando como 7 metros y quizás abajo. Chequen ustedes sus cisternas y demás, no tienen más de 7 metros en la succión. En la succión. Entonces perdón, entonces esos metros que nos den la longitud son referentes exclusivamente al diámetro. A la descarga, porque los metros, no sé, necesito checar el problema. Ahorita si puedo lo verifico y te digo cómo les quedó. Eh, ¿Qué número de lista eres? ¿Te acuerdas? Soy 4. Ok, si quieres ahorita voy a tratar de checarlo a ver si lo tengo por aquí a la mano. Déjame ver.
Me dices que eres el 4, ¿verdad? Sí, Me dice que tienes en... Tienes una longitud de succión de 145 pulgadas. 145, eso es longitud de succión. Esa longitud de succión de 145 pulgadas, para tu caso, viene siendo, multiplica 145, por favor, por 0.0254. ¿Cuánto te da? ¿Cuántas pulgadas era, perdón? Son 145 por 0.0254. 3.68 metros. 68 metros. Eso es lo que tendrías, no es mucha longitud en la succión. En la descarga sí pueden ser muchos, tienes más de 60 metros. Tú tienes 58 metros más 10 veces por tu número de lista que es 4, son 10 por 4, 40, 40 pies. 40 por punto 30, 48, ¿cuánto te da? Te va a dar quizás 13. 40 por 0.3048. ¿Cuánto te da? ¿No? 12.1. ¿Cuánto? 12.1. Ok, más 58 metros, te da 70, ¿no? 70 punto y fracción. Sí, 70. Ahí está, tienes como 70 metros en la longitud de descarga y en la succión tienes una longitud de 3 punto y fracción metros. En la descarga sí pueden ser 2 kilómetros, 5 kilómetros, lo que tú quieras. En la succión, por eso les decía, no es tanto. ¿Sí? Ah, sí, porque pues de ahí sale la bomba, ¿no? La parte de Y abajo. los diámetros que tienes es de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media en la succión y 1 3/4 en la descarga. ¿Sí? Ah, ok. Sí, ¿Sí? profe. Ok. Bien. Entonces, continuamos. Ya tienen todos hasta aquí el... Bien. Entonces, vamos a continuar. Tienen aquí RX. ¿Sí? Creo que ya más o menos se entiende. Entonces, vamos a checar ahora lo siguiente. Entonces, voy a dejar de compartirles esta. Y vamos a ver la siguiente. Bien.
Entonces, observemos la siguiente característica del sistema. Tenemos un problema. Aquí creo que no es necesario ni siquiera mostrarles cuál es el enunciado. El enunciado surge por sí solo por la propia característica de la pantalla. Creo que no es necesario. Observe. Me dice que tenemos un sistema en el cual aquí pues el enunciado podría ser así. No es necesario que lo apunten, creo que se entiende por la figura. Podría ser, se tiene un sistema en el cual fluye agua a 20 metros sobre segundo, siendo que el álave que va delante del chorro de agua viaja a 8 metros sobre segundo. El diámetro del chorro es de 1.968504 pulgadas y me piden calcular con eso las fuerzas reactivas en el propio álave. ¿Sí? Entonces, aquí observamos, tenemos ahí la figura, creo que no es necesario poner el sistema, les dejo el ángulo, sigue siendo aquí, ahorita lo dejamos de 45 grados, tenemos aquí la velocidad 1, la velocidad del álave y la velocidad efectiva con la que sale el sistema, y aquí tenemos ya el sistema equivalente, que es precisamente la RY y la RX, como comentaba uno de sus compañeros, que si existía RY también, que por qué no se había puesto. En el caso anterior omití ya ponerlo porque es nada más para la parte de análisis. Para la parte de análisis ya lo sabemos hacer, entonces solo se los quise presentar ahí para la parte de la función X. Aquí lo vamos a hacer para ambos, aquí ya es el dato numérico, ya tenemos un ejercicio práctico. ¿Sí? Entonces, copien el problema, por favor, y lo vamos a empezar a desarrollar. En realidad es muy sencillo, ya si se entendió lo anterior, creo que no es mucho problema. Nada más recuerden que se hace el equivalente a como si el sistema estuviera fijo. Profesor, disculpe, tengo ¿Perdón? una pregunta en referencia al proyecto, no es muy tardado. ¿Qué pasó? Menciona que tenemos que calcular la bomba que se va. Ya no se escucha, Christopher, por si tiene como mucha interferencia. ¿Se escucha? ¿Sí?
Sí, en cuanto al caudal del proyecto, no se nos va a especificar, nosotros lo decidimos. El caudal. Con el que queremos que se bombee. Ajá. Tienes el fluido, tienes en el sistema, déjame ver si les están dando datos para encontrarlo. Bomba centrífuga, fluido, tenemos la densidad, diámetro, la velocidad. La velocidad ustedes la van les dice ahí que la velocidad la van a aplicar. Y el caudal, si lo están haciendo para condiciones, por ejemplo, de su casa, si tienes en tu casa, por ejemplo, tienes de bomba en tu casa. Sí. Ok. Puedes cerrar, por ejemplo, todas las llaves y solo a donde va a dar la parte superior, checar el caudal con el que está saliendo. ¿Y cómo se puede checar? O simplemente cerrando prácticamente todo y partir de... Ok. Por ejemplo, abres una de las llaves, llenas una cubeta que tú puedas tener el volumen, que sepas qué volumen tienes, y le tomas el tiempo en el que se llena. Entonces dices, pues esta cubeta de 20 litros, que son las cubetas grandes, redondas, digamos, las que vienen en la pintura, dice, esta cubeta de 20 litros se llenó, por ejemplo, en 1 minuto. Pues entonces tú tendrías 20 litros sobre minuto de caudal. Entonces, con ese caudal y los diámetros que tienes, con eso empiezas a calcular velocidades. ¿Sí? Las viscosidades las encuentras en función de la temperatura que tienes y del fluido. ¿Sí, Eufrasio? Sí, gracias, profesor. Entonces hay que tenemos aquí en nuestra casa, ¿verdad? Sí, con lo que tienen en casa. De hecho, Ya se perdió, ya. Ajá. entonces, pues sí, me parece posible hacerlo ya conociendo el caudal, porque sí, anteriormente era la duda principal que tenía. Y en cuanto al tipo de bomba, imagino que tenemos que investigarlo de acuerdo a las características del fluido que vamos a impulsar, ¿verdad? Lo van a hacer con la que tienen ahí ustedes. Vamos a suponer, por ejemplo, en tu caso, Eufrasio. Era una de engranes. Una Eufrasio. bomba de engranes. Ajá, te tocó aquí una bomba de engranes. Entonces tú vas a buscar, olvídate de la bomba que les estoy poniendo ahí, no es para que, digamos, el cálculo no va a estar referido en sí a la bomba que les estoy poniendo. La bomba que les estoy poniendo es para que hagan investigación teórica de ese tipo de bomba. O sea, todo el soporte teórico para ti va a ser en función de la bomba de engranes. Cuando las selecciones en sí la bomba, lo puedes hacer en función de si checas si en un momento dado la bomba de engranes me vas a investigar, pues también sirve para transportar cerveza, adelante, con eso haces la comparación. Que no sirve para transportar cerveza, toda la investigación me la haces en función de la bomba de engranes, pero me pones ahí, se utilizará una bomba centrífuga, dado que la bomba de engranes es para este y este fluido, por lo tanto, se va a utilizar una bomba centrífuga de tales características, aunque la investigación teórica se haya hecho de bombas de engranes. ¿Sí? ¿Sí, Eufrasio? Sí, gracias. Entonces, nada, vamos a hacer factible emplear la bomba que nos propuso usted. No. Y bueno, también vamos a hacer nuestra propia. Ya no te escuché lo último. Vamos a hacer nuestra propuesta, pero también vamos a hacer la investigación, ¿no? Claro. De la bomba que usted nos indicó. Sí, la investigación teórica Okay. es acerca de la bomba que les di. Sí, muchas gracias. Creo que sí. Ok. ¿Qué pasó, Itzel? Perfecto. Con respecto igual de las bombas, por ejemplo, la mía que es alternativa,
había Ajá, investigado y se divide en dos, que puede ser de pistón o de diafragma. claro, Entonces, en mi investigación puedo poner las dos y cuál de ellas dos es mi mejor opción, ¿no? claro. Sí, Ah, ok, ya, gracias. sí, sí, de nada. Bien, entonces supongo que ya tienen las figuras, ya tenemos aquí como paleta móvil y la paleta estacionaria equivalente. Vimos que teníamos que sacar un sistema equivalente. Entonces aplicamos las ecuaciones que ya habíamos puesto previamente y sabemos que la velocidad efectiva va a ser, si recuerdan ustedes, la velocidad efectiva es la velocidad de la entrada menos la velocidad de la paleta móvil. Entonces, haciendo estas características, nos queda de 12 metros sobre segundo. Tenemos 20 menos 12 nos da, menos 8, perdón, nos da 12 metros sobre segundo. Calculamos el caudal efectivo y de esta forma obtenemos que este da 0.0236 metros cúbicos sobre segundo. Aplicamos la ecuación de conservación de cantidad de movimiento y con ello vamos a obtener la Rx que aparece aquí, 483.453 newtons. Chequenlo y hagan las operaciones, me dicen si hay alguna duda hasta aquí. Sí es importante que me lo hagan saber si tienen dudas porque es el único ejercicio que vamos a hacer de álabes en movimiento. Ya hemos hecho varios ejercicios de álabes estacionarios, ya les dije cuál es la diferencia con los álabes móviles y dejaríamos hasta aquí prácticamente el sistema para empezar a trabajar. Ahorita hay otras condiciones. Entonces, chequenlo y me dicen si hay alguna duda.
Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿dudas? Hasta aquí tenemos precisamente el cálculo de la RX. ¿Dudas aquí? ¿Nadie? Ok. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Observen ustedes entonces aquí lo que comentaba uno de sus compañeros, la RY. Aquí tenemos el valor de RY. Es lo mismo, densidad por el caudal efectivo por la velocidad 2. Nada más acuérdense que la nomenclatura es la velocidad 2, que es la velocidad en la salida efectiva en la dirección Y. De nueva cuenta, la velocidad 2, el 2 hace referencia a que es la salida, el E que es una velocidad efectiva equivalente y la Y que es en la dirección característica de Y. Y ahí tenemos los dos valores. Chéquenlo y me dicen si es correcto los valores que les aparecen, si esos mismos les da a ustedes. Bien, no hay dudas. ¿Nadie? Bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Los valores que tienen ya nada más calculen la R. ¿Alguien sí obtiene valores diferentes? Christopher, ¿llegaste a los valores? Pues varía, pero muy poco, entre 483, yo tengo 482.7. Ah, ok, está bien. ¿Dudas? Sí, Ajá. y el signo negativo es porque viene del lado izquierdo. ¿El qué, perdón? Eufrasio, ¿qué pasó? El signo de la RX era porque venía del lado izquierdo. Sí, porque va hacia el lado izquierdo, pero queda positivo porque al último, porque el menos que tienes de acá de la delta de velocidades te queda negativo, entonces el menos entre el menos te da más. Sí, por eso queda positivo al final. Claro. Sí, gracias, profesor. ¿Alguna otra duda? Podemos, ya nada más les faltaría, acuérdense la R, esa ya no la voy a verificar ahorita. La R, recuerden que es Rx cuadrada más Ry cuadrada, la raíz cuadrada y me da la R. Y luego de ahí ya nada más es sacar la tangente inversa de Ry sobre Rx para encontrar la dirección de R. ¿Dudas? Voy a dejar de compartir ya la hoja. Ok. Profe, ¿Sí? ¿podría repetirme? Porque ya, bueno, estoy tratando de entenderle, pero en lo de respecto a B2 de EY menos B1 de EY, en el que B1 EY es 0, ¿es porque está en el eje de las X? La parte de, dices tú que es aquí, Para RY. para RY. B2EY es porque está hacia arriba. La Ajá. componente vertical de velocidad va hacia arriba, por eso es Sí. positiva. En el caso anterior era negativa porque iba hacia la izquierda, la componente en X.
Pero aquí la componente Y es positiva porque va hacia arriba. Si estuviera esa componente de velocidad hacia abajo sería negativa y tendrías en ambos casos negativos. Por ejemplo, si yo invierto ese codo, lo pongo hacia abajo nada más con que lo gire hacia abajo, uno de ellos, la velocidad en Y te quedaría negativa. Entonces tendrías menos B subíndice 2, E subíndice Y. ¿Sí? Ajá. Sí. Y el otro menos es por la fórmula. Ah, ya, ok. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? La resultante es Rx más Ry, pero esos van al cuadrado, ¿verdad? Sí, Rx cuadrada más Ry cuadrada, la raíz cuadrada. Ah, ok. Gracias. Sí. Bien, entonces voy a quitar ya la presentación. Y voy a presentarles ahora lo siguiente. Bien, observen aquí lo siguiente. Lo que les estoy compartiendo es unas características de un problema. No lo apunten, ¿eh? Este es nada más por si llegamos a tocar la parte, un poco de la parte térmica. Ustedes allí, por ejemplo, desde termodinámica vieron algunas condiciones de procesos. Esto puede meterse ahí, por ejemplo, junto con la parte de turboenergía, agregarle al menos hasta la parte de la primera ley de la termodinámica. Si el tiempo nos lo permite, metemos algún ejercicio donde se pueda involucrar, pero no es muy complicado. Nada más a manera, a grosso modo, si recuerdan ustedes, la primera ley de la termodinámica no es otra cosa más que la ley de conservación de la energía. En otras palabras, recuerden tener una ecuación que el Q, que era el calor, era igual a la variación de energía interna más un trabajo. Y este calor, que no era otra cosa más que la energía en tránsito que se tenía en un sistema y que se podía ser positivo o negativo, que es positivo precisamente cuando se le agrega calor al sistema y que es negativo en caso contrario. Lo mismo, cuando el sistema arroja trabajo se considera positivo y cuando ingresa trabajo se considera negativo. En otras palabras, si nosotros lo vemos como un símil de entrada y salida y lo vemos la primera condición sería calor que entra, positivo, trabajo que sale, positivo y viceversa. Luego viene el sentido contrario, trabajo que entra, negativo. Entonces es contrario a lo que es, digamos, el calor y el trabajo. Si el calor entra, es positivo. Si el trabajo entra, es negativo. Y el calor que sale es negativo, que lo que arroja el sistema. ¿Sí? Eso es lo que me decía la primera ley de la termodinámica. Y a manera de ejemplo les pongo lo siguiente. Dice un gas ideal, no lo apunten, ¿eh? Es nada más como recordatorio. Un gas ideal se encuentra inicialmente a 300 Kelvin, se expande isobáricamente. Recuerden que los 300 Kelvin es porque todos los sistemas bajo las leyes de los gases ideales deben estar en condiciones absolutas. Entonces, se encuentra inicialmente a 300 Kelvin, se expande isobáricamente, es decir, desarrolla un proceso isobárico, por eso la presión es constante, a una presión de 2.5 kilopascales. Es decir, que esa es la presión constante, la que me va a generar la isóbara. Dice, si el volumen aumenta de 1 metro cúbico hasta 3 metros cúbicos, y se le agregan 14.5 kilojoules de calor al sistema, si se le agrega calor al sistema, entonces aquí lo que les comentaba de la primera ley, esto sería positivo. Entonces el cambio de energía interna del gas es, y nos da una serie de opciones. Ya dándole solución al problema, tenemos aquí nuestra situación de expansión isobárica, es una expansión porque aumenta el volumen, va desde 1 metro cúbico hasta 3 metros cúbicos, aquí tenemos la presión, es única y es de 2.5 kilopascales, entonces el proceso es desde 1 hasta 2, basándose en 2 isócoras, que nada más me interesa un estado ahí en esa isócora. En el punto 2 tenemos otra isócora que no tengo un punto adicional para considerar todo el proceso isocórico, no hay ningún proceso isocórico, más sin embargo la línea isocórica es esa línea vertical. Entonces, entre esas dos paralelas que son líneas isocóricas, se están abarcando los límites de esa expansión isobárica. Y el área bajo la curva me está dando precisamente el trabajo del sistema. ¿Sí?
Bueno, entonces si recuerdan lo que veíamos también en física, cuando veíamos lo de un resorte, el trabajo representa precisamente el área bajo la curva. Entonces sería la base, que sería la diferencia de volúmenes, por la presión, que es una constante. Entonces eso me da el trabajo de 5000 joules. Si lo hacemos en función de la primera ley de la termodinámica, lo que les comentaba, el caso aquí sería que lo que me piden de la variación de energía interna, sabemos que la variación de calor es la variación de energía interna más este trabajo, ¿sí? Recuerden también que tanto el trabajo como el calor no son variables puntuales. En otras palabras, yo no puedo decir que hay un cuerpo que estando así de por sí solo, estático en un punto, tenga un trabajo. ¿Por qué? Porque requiere precisamente de una distancia. Si no existe esa distancia, no puedo hablar de trabajo. Y en el calor también, si no estoy hablando de una diferencia de temperaturas, yo no puedo hablar que un cuerpo en ciertas condiciones, dicen, tengo el agua donde está estática y está en equilibrio térmico con el ambiente, no puedo decir que tiene cierto calor, que tiene cierta cantidad de calor, no tiene calor ahí el sistema, existe calor hasta que en el ambiente yo tenga, por ejemplo, una temperatura, no sé, de 20 grados centígrados y el agua esté a 25, entonces sí hay calor, por esa diferencia de temperaturas está existiendo esa condición, o al menos que se le esté agregando calor al sistema a través, no sé, de una fuente de calor como lo es la estufa, pues obviamente voy a provocar esa variación de energía interna en el sistema, y que esa, si yo le pongo un émbolo al sistema, pues me puede provocar obviamente un trabajo característico. Entonces, para estas condiciones podemos hacer una situación similar o considerarlo como un símil de un pistón. Tenemos las tres condiciones, se le está agregando calor al sistema, que son 14.500 joules, y está realizando un trabajo porque existe un cambio en el volumen. Por lo tanto, si hay un desplazamiento, quiere decir que sí existe trabajo. Entonces, esta variación, despejando la variación de energía interna, queda 14.500 menos 5. Y eso da 9.500 joules, ¿no? Eso es nada más como recordatorio cómo se mezclaría en lo que es la ecuación. Ya si en un momento dado nos da tiempo y cuando les haga aparecer la ecuación de conservación en su forma más generalizada, pues ya les haría el comentario de nueva cuenta. Bien, voy a dejar de compartir esta y nos vamos a ir a la siguiente. Antes de poner ya la hoja que es la que nos interesa, voy a ir a... Déjenme tantito en las que... Bueno. Checar tantito nada más. Bien, entonces les voy a compartir la siguiente. Observemos aquí lo que tenemos aquí, una turbomáquina. Observen cómo están los álabes, por ejemplo, aquí en el sistema. Van desde un espesor, digamos, menor en el sistema hasta un espesor, perdón, desde un espesor mayor, si lo vemos desde este canto de aquí donde inicia hasta donde termina el rodete. En ese sentido, el espesor va disminuyendo hasta que se encuentra en la salida solo con el espesor, digamos, el canto del propio álabe. Esas características, obviamente en equipos, son equipos muy interesantes, muy sofisticados, en casos, por ejemplo, en máquinas de centrífugas de refrigeración, estos elementos eran tan susceptibles incluso a variaciones de viscosidad del propio aceite, que se detenían si detectaban alguna característica anormal, y en el momento que la detectaban, pues se detenía un sistema automatizado que entraba a una segunda máquina de refrigeración, porque un edificio, por ejemplo, no se puede quedar
sin calefacción o acondicionamiento de aire, ¿sí? Se vuelve un horno, se vuelve un infierno ahí. Entonces entraban en forma automática, aunque obviamente no entran de cero porque ya tienen el aceite precalentado y solo están trabajando con esas condiciones, esperando a que uno de los equipos, por ejemplo, si llega a fallar, pues entra otro de repuesto. Realmente se tienen equipos adicionales por si llega a fallar uno, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro tipo de máquinas. No es necesario que apunten esto, ¿eh? En este caso de una turbina de vapor y aquí el turbocompresor, por ejemplo. En el sistema podemos ver los diferentes álabes y no están ellos a 45 grados como lo mostraba yo en el primer caso. Son elementos que pueden tener ciertas variaciones. Ya tienen diseños estandarizados en cuanto al propio álabe y observen las dimensiones de los tornillos y demás. Obviamente son equipos sumamente costosos. Aquí ya no podemos, si esto fuera el caso de una turbina, de agua, pues no podemos dejar que cavite, pues son millones de dólares las que quizás se estarían invirtiendo para estar dañando un equipo de estos, ¿no? Y en el caso de una turbina de vapor no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que un elemento, el vapor se llegue a condensar, es decir, ahí no podemos permitir lo contrario, que se forme una partícula líquida porque es como una bala para los rodetes y la puede dañar a la turbina de vapor, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los diferentes tipos de rodetes, aunque no se muestra aquí ninguno cerrado, todos son abiertos y semiabiertos, pero ahí se pueden ver el rodete completo con la serie de álabes característicos, ¿no? Y uno similar al que veíamos en el equipo inicial. Aquí aparece un disco, un rodete, también con un impulsor semiabierto, donde muestra franjas de diferentes colores. No les puedo decir ahí a qué se refiere, si son campos de temperatura, si son campos de velocidades, campos de presiones, etcétera. Pero o campos de esfuerzos, pero representa alguna característica bajo una simulación numérica. No es sencillo, de nueva cuenta, la situación para nosotros como ingenieros, pues es trabajarlo desde el aspecto, llamémosle así, práctico, de saber seleccionar el equipo en función de las variables que se están trabajando bajo ciertas condiciones ya establecidas o fijas hasta cierto punto, ¿no? Es como, por ejemplo, en el cálculo que van a hacer ustedes, pues no se les puede hacer un análisis así completamente termodinámico en lo que son, por ejemplo, las puntas de los álabes. Hay personas que llegan a hacer toda una maestría, un doctorado, para simular y verificar un mejor diseño, por ejemplo, de un álabe. Se pueden llevar ahí años haciendo ese análisis. Nosotros lo estamos trabajando de una manera globalizada, ya en forma interna, lo que es propiamente el rodete, pero sin hacer un estudio muy profundo. Son ecuaciones complejas que en realidad se someten a condiciones de simulaciones. Bien, aquí es, por ejemplo, un caso de un equipo convergente, divergente, convergente y divergente en ambos sentidos, ¿no? Tiene propiamente compresores y tiene turbinas. Para la parte eólica aplican las mismas condiciones, tienen obviamente ciertas restricciones cuando se calculan algunos coeficientes. Y aquí vienen las clasificaciones de turbomáquinas. Las clasificaciones son muy generalizadas, pueden ser desde en función de la disposición de los álabes, el número de álabes, en función del rendimiento, en función de la circulación del fluido, etcétera. Obviamente en ellos pues existen pérdidas de diferentes características, como lo vamos a mostrar ahorita, y la teoría elemental de estas turbomáquinas pues son las ecuaciones de Euler. Existen además otro tipo de condiciones que se llaman semejanza en las turbomáquinas, o por ejemplo en el caso de las bombas. Estas semejanzas se refiere a condiciones de qué tan semejante puede ser un equipo pequeño contra uno grande para poder predecir a lo mejor condiciones de equipos mayores teniendo un equipo menor. Y aquí se ven, por ejemplo, unas características de estos elementos en función de las que producen energía mecánica o las que en un momento consumen, como son las bombas, ventiladores y turbocompresores, ¿no? Y las turbomáquinas pues pueden ser bien hidráulicas o térmicas. También lo tenemos en función de
la clasificación también son en función de cómo hace la transformación el fluido en el propio sistema, pueden ser de acción o de reacción. Y nos dice que precisamente su funcionamiento físico es la variación de la cantidad de movimiento, como lo hemos trabajado. Es decir, que las mismas ecuaciones son las que se trabajan ahí en el sistema. Nos comenta que los canales entre los álabes en las turbinas son convergentes y en las bombas son precisamente divergentes. Entonces tenemos características diferentes entre una turbina y una bomba. Algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, con las máquinas térmicas que generalmente producen trabajo mecánico y en la mayoría de los casos. Y en el caso de los refrigeradores, por ejemplo, tenemos lo contrario, necesitan un trabajo externo para que operen. Ese trabajo externo pues lo reciben a través de una energía eléctrica pues en el compresor, ¿no? Por eso se aplica un ciclo invertido de Carnot para hacer su análisis. Pues aquí en cuanto a fundamentos y definiciones, pues los elementos característicos, que es el propio rodete, las fuerzas que actúan en él, que ya vimos más o menos cómo se calculan, los trabajos de tanto, creo que llaman trabajos técnicos, o bien trabajos en el eje, vamos a ver ahorita a qué se refiere esto. Obviamente, no, como nos dicen, el rodete se tiene una transformación de energía del flujo, y esta energía del flujo pues se transforma en energía mecánica en el propio eje o viceversa, dependiendo de la máquina que tengamos. Y aquí podemos observar, por ejemplo, los cangilones en el caso de una turbina del tipo más o menos Kaplan. Tenemos su rodete y la tobera. Los ejercicios que hemos visto, por ejemplo, es algo similar, como si estuviéramos analizando esta parte de aquí donde está el rodete y la tobera. Ahí sale el chorro del fluido, aquí viene, impacta contra el rodete, y el rodete obviamente siempre está en movimiento. ¿Sí? Otro tipo de turbinas, como son las de reacción, otros de las mismas características de reacción, y que puede ser mixta, acción y reacción. Aquí estos podemos tener tantos elementos fijos, obviamente el costo se hace muy excesivo, tantos elementos fijos en las coronas como rodetes también móviles. Entonces pasamos de condiciones, si esto fuera un sistema donde estuviéramos analizando el fluido, pasa de unas condiciones de tener el sistema en movimiento, hacerlo fijo, para hacer su cálculo sabiendo que está móvil, y luego pasa a uno que es móvil y ahí debemos analizarlo como tal, ¿no? Los grados de reacción, cómo se calculan, no apunten nada de estas fórmulas, lo vamos a ir viendo lo más que se pueda. Grados de reacción, clasificación según circule el flujo, esto sí es importante hasta cierto punto, bueno, el resto también, pero aquí, porque vamos a estar hablando continuamente de ello. Tenemos que según circule el flujo, precisamente en el rodete puede ser axial cuando entra en función del eje centroidal de la propia flecha de la máquina, radial cuando entra en función al radio o perpendicular a este eje centroidal de la flecha, o bien mixto como el que aparece aquí, ¿no? Y se puede dar para turbinas de vapor que son axiales, para las de gas que por lo general son axiales. Las turbinas hidráulicas se tienen generalmente axiales y mixtas. En las bombas se tienen estas condiciones, son axiales, radiales y también mixtas. En los compresores generalmente se tienen estas características. Existen diferentes pérdidas tanto en las entradas como en la salida, y entre ellas tenemos las hidráulicas, volumétricas y mecánicas. También adicionalmente a los otros elementos en las pérdidas hidráulicas, pues se tienen las de rozamiento por choques y en algunos puntos precisamente las energías cinéticas hasta cierto punto se pueden considerar despreciables en un momento dado, ¿no? Y lo vamos a ir viendo cuando hagamos por ahí algún ejercicio. Las pérdidas volumétricas también son conocidas como pérdidas intersticiales, o bien digamos que son las que se presentan por ahí debido a las fugas, y aparece tanto para turbinas como para bombas. Las pérdidas mecánicas o pérdidas exteriores al propio rodete, que son las que tenemos ahí, que son generalmente debidas a fricciones o rozamientos entre los discos. Esas son pérdidas que generalmente se disipan como calor, ¿no?
las potencias, los diferentes tipos de potencias, las ecuaciones, observen que son las mismas que hemos trabajado. El peso específico es no es otra cosa más que el peso por unidad de volumen, o bien la densidad por la gravedad por el caudal, y eso nosotros lo teníamos como gasto másico por la H de la bomba, que viene siendo en efecto lo mismo. Potencias exteriores, los rendimientos, lo vamos a ver según lo vayamos ocupando. Rendimiento volumétrico, cómo se calcula, cómo se van teniendo diferentes pérdidas conforme avanza el fluido, los rendimientos mecánicos, existe un rendimiento global, que ahí aparece cómo queda definido en función de cada una de las potencias, y finalmente que la teoría elemental de las turbomáquinas pues es precisamente basado en las ecuaciones de Euler. Aquí están el caso de los álabes fijos, que ya lo hemos trabajado. Ahí están las fuerzas que se desarrollan, aunque aquí el autor trabaja el área como una S, pero sigue siendo presión por área, no hay ningún problema. Y tenemos densidad caudal por una diferencia de velocidades, es decir, la ecuación de cantidad de movimiento. Y ahí podemos ver el volumen de control que está haciendo, el álabe cómo pega y la tobera cuando veíamos el equipo completo en la turbina. Otro caso aquí, pero donde tenemos el álabe móvil, que es el caso que acabamos de ver, está en función de velocidades relativas, que aquí lo podemos percibir. Esta velocidad relativa quedaría esta velocidad menos esta otra. Pues, el mismo caso, las fuerzas desarrolladas sobre el propio sistema. Aquí ya está en la turbina como la presentábamos, pero analizando ya las condiciones de fuerzas totales en el sistema, para el sistema en función de las presiones que se tengan, las fuerzas debido a las presiones tanto en la entrada como en la salida, así como la fuerza debida a la cantidad de movimiento propiamente. El caso más general, lo que acabamos de ver precisamente en la turbina que tenía sus elementos fijos y móviles, la corona fija y el propio rodete, que son los más frecuentes. Aquí podemos ver un equipo real desde una cámara en espiral. Observen cómo este equipo, por ejemplo, si el sistema entra en forma axial, llegaría aquí por la parte que está abierta, llegaría precisamente axial, y aquí sí es que aquí tenemos el eje del sistema. Entonces sería un elemento axial. Radial sería aquí como lo indica la flecha en función o paralelo al radio. Bueno, y observemos aquí en este caracol cómo aquí va perdiendo precisamente energía cinética, como es el caso de una bomba centrífuga. Va perdiendo energía cinética, pero va ganando energía de presión. Por eso se llaman rotodinámicas o generadoras de presión dinámica, las bombas centrífugas. Los triángulos de velocidades, que ahorita vamos a empezar a trabajarlos, y la nomenclatura característica que trabaja, tanto en la parte de álabes fijos como álabes móviles. Velocidades tangenciales, que ahorita lo vamos a mostrar, lo quiero mostrar ya con la figura que quiero que realicen. Los triángulos también, tanto en la salida, las ecuaciones con las que vamos a trabajar, las ecuaciones de Euler, ya los torques en los mismos, las ecuaciones fundamentales de turbomáquinas, como les comentaba en un principio del curso, que son basados precisamente en las ecuaciones de Euler. Y las ecuaciones de Euler tienen primera y segunda forma. Por ahí hay algunos que están tratando de sacar precisamente en investigaciones actuales una tercera forma, pero es metiendo por ahí parámetros adicionales, pero se basan en las primeras formas de la ecuación. Ahí están, las vamos a checar más adelante. No hagan caso omiso ahorita a tratar de entender esto, lo vamos a ir viendo. La semejanza, como les comentaba, la semejanza en turbomáquinas es para tratar de predecir en función de si es semejanza geométrica, en función de la propia geometría del sistema, o pueden ser semejanzas en función de el tamaño, ya no propiamente de la geometría. Y se tienen ciertas características, se siguen aplicando ecuaciones de Moody y demás elementos para determinar algunas otras condiciones, ¿no? Y aquí ya presentan un ejercicio, no tiene caso ahorita que nos entretengamos. Ahí vemos cómo están las relaciones de velocidades y alturas, relaciones de velocidades y las revoluciones. Para el caso de turbinas,
relaciones de potencias, relaciones de semejanza en bombas, relación de potencia para bombas, velocidades específicas. También hay una característica que se llama velocidad específica, pero ahorita por el momento no me interesa hablar de ella. Es muy similar a lo que hemos trabajado en velocidades. Ahí se ve cómo se calculan estas velocidades específicas para bombas, las velocidades específicas. Y bien, voy a presentarles ahora sí la figura con la que quiero que empecemos a trabajar ya ahora sí nuestro sistema. Para estas condiciones, entonces, yo voy a requerir que ustedes apunten lo siguiente. Déjenme verificar. Lo siguiente. Entonces, observemos aquí lo siguiente. Observemos aquí las características. Este es ya de un rodete. Ahorita no sé si no nos va a dar tiempo ya. Lo voy a tratar de explicar. No sé si todos ahorita tengan ahí a la mano. Mañana tenemos una hora. Yo creo que nos llevaríamos casi la hora completa en lo que lo dibujan. Sí me interesa que lo dibujen lo más certero posible y lo más amplio que puedan ahí. De hecho, si lo pueden hacer con un compás, si tienen compás, transportador a la mano, escuadras, etcétera, para que vayamos haciendo la figura. Lo voy a tratar de explicar ahorita a grosso modo, o si lo pueden hacer a mano, pero lo más cercano a una circunferencia y lo más nítido. De hecho, para esta condición, yo lo que hice con sus compañeros fue irme esperando. Supongo que ahorita no tienen, la mayoría no tiene su compás, transportador ni nada por el estilo. ¿Me equivoco? ¿Alguien sí tiene compás? No, hay que buscarlos, profe. Ok, entonces para ver si para el día de mañana busquen por ahí un compás, transportador, escuadras y demás, para incluso plumas o lápices de colores. Esta figura sí me interesa que la vayamos a tratar de hacer lo más claro posible. Voy a tratar de verificar, observen aquí las condiciones, lo voy a empezar a detallar así a grandes rasgos. Es la figura con la que vamos a estar trabajando casi el resto del curso. Entonces van a poner precisamente como título esta condición, generalidades de turbomáquinas y nomenclatura. Generalidades de turbomáquinas y nomenclatura. De hecho, si tratan de, esta figura la vamos a tratar de hacer en una hoja, les digo, lo más amplio que se puede esta figura. Voy a tratar de explicar ahorita así a grandes rasgos, no lo copien, mañana la vuelvo a presentar, aunque mañana nos llevemos la clase para copiar solo los elementos con sus compañeros, hasta ahí me quedé también. ¿Qué es lo que vamos a empezar haciendo? Vamos a empezar a generar estas circunferencias concéntricas, estas medias circunferencias. Se puede generar también la media circunferencia inferior, pero no tiene caso por el momento. Entonces vamos a generar aquí tenemos un álave. Lo voy a comentar así rápido, porque no nos va a dar tiempo, les digo, si no tienen ahorita los elementos, y esta figura sí me interesa que quede lo más claro posible. No es nada más de que la copien así como está. Si ustedes la copian y lo entienden, adelante. Pero eso lo estaríamos haciendo yo creo el día de mañana, para irles explicando a detalle. Ahorita les voy a comentar así a grandes rasgos. Aquí entra, vamos a suponer que entra el fluido, llega y viene a dar aquí una partícula de fluido, esta se va desplazando y como si una parte del fluido se viniera hacia acá en forma, llamémosla así ahorita absoluta, y como si otra se viniera para acá. Entre esos dos vectores ahora lo que tenemos son dos vectores de velocidad. Con esos dos vectores de velocidad vamos a tener precisamente un paralelogramo. Hacemos una paralela a y encontramos esta. Hacemos una paralela a esta que se llama U2 y encontramos esta. Entonces, con eso, desde en este punto 2, que es el punto de salida, vamos a agarrar este punto como origen de vectores y lo trasladamos hacia esta intersección y ahí tenemos el vector C2.
Entonces, estos elementos van a representar ahora velocidades. Y a pesar de que tenemos, observen, W2, W con estos, lo voy a acercar un poco más, con estos ganchitos, ya va a ser diferente, lo debemos de interpretar así, va a ser una velocidad. Tenemos C2, también una velocidad, U2, también una velocidad, C2M también es una velocidad, C2U también es una velocidad, y VE también, si en un momento dado tenemos que trabajar para otra condición, también es una velocidad. Entonces, es muy importante la nomenclatura que ustedes le vayan especificando, por favor. Entonces, requiero que tengan todos esos elementos a la mano para que vayamos tratando de hacer esta figura el día de mañana. Tenemos entonces aquí la salida y acá tenemos la entrada del fluido. Y este elemento se desplaza, entonces tenemos triángulos de velocidad en la salida y triángulos de velocidad en la entrada. Tenemos las RPM a las que gira el eje en una turbomáquina, tenemos los diámetros característicos de las circunferencias que albergan el rodete y tenemos entonces todos los elementos para poder empezar a trabajar ecuaciones, ¿no? Bien, de hecho vamos a dejarle hasta aquí para que el día de mañana podamos estar verificando todas las características e irlo apuntando a detalle, porque si no quiero que se pierdan con estas condiciones, si no, no van a saber ya prácticamente algunos de lo que estamos hablando, ¿no? Si no, no me han ido siguiendo en los elementos anteriores, se van a empezar a perder. Y una vez que veamos ya, por ejemplo, las ecuaciones de Euler, a ver si en la próxima semana podemos estar ya definiendo el otro proyecto. Ya una vez que tengamos definido el proyecto, ustedes van a hacer un proyecto donde van a calcular, digamos, las velocidades o van a diseñar ahí prácticamente el rodete, las velocidades, los diámetros del rodete, etcétera. ¿Sí? Ya estamos trabajando ahorita la parte interna y lo vamos a juntar con la parte externa, que es lo que están haciendo ahorita con su proyecto previo. ¿Sí? Entonces vamos a dejarle hasta aquí, no quisiera adelantarme mucho, salvo que quieran, lo podemos empezar a generar, si lo quieren hacer a mano, lo podemos generar así, lo quieren hacer bien la figura, porque de esta va a depender el resto de los elementos que veamos en el curso. ¿Sí? Ok, profe. Sí. Ok, mira, comenta Christopher aquí si les podría mandar la imagen. No tiene, bueno, se las puedo mandar, pero si la copia no tiene caso, mira, porque ahorita incluso ahí como la tienen le pueden tomar la foto con el celular, pero no tiene caso que la copien ustedes, que ya la vayan generando la figura. Me interesa que la vayamos generando y que a la par les vaya explicando. Si ustedes la generan, quizás para la mayoría lo puedes ir haciendo, pero ahí si tienes, no sé si tengas celular a la mano y lo puedes ir copiando. A lo mejor algunos sí la interpreten así, copiándola ya previamente, pero la mayoría, y les digo que a pesar de ello, de que la vamos generando muy despacio, muchos todavía van a tener problemas. Entonces sí me interesaría generarla lo más despacio que podamos. Lo que sí pueden ir haciendo es, si se puede en su hoja, que abarque casi una hoja completa, ya de que tengan su compás y demás, que dejen quizás un pequeño espacio para esto, que la traten de hacer esta figura en forma horizontal, las circunferencias, lo más grande que se pueda, pero que dejen espacio para poner estos triángulos de velocidades, que intenten hacer al menos las circunferencias, este eje, esta circunferencia, esta otra y esta externa. Esas tres circunferencias sí las pueden ir generando, no hay ningún problema. Ya de ahí sí me quiero ir muy despacio, Christopher, por favor ahí para ir esperando a que todos lo vayan entendiendo lo más claro posible, porque sí se les va a complicar a muchos ahí, ¿no? ¿Sale? Entonces, pueden ir haciendo los círculos, adelante, pero sí necesito que traten de tener, por favor, sobre todo a los que les cuesta un poco más de trabajo, cada uno de ustedes o cada uno de nosotros sabemos dónde nos cuesta trabajo en hacer un cálculo, ¿no? Cada quien sabemos nuestras fortalezas y debilidades. Bien, entonces me gustaría dejarle hasta aquí y lo que les voy a compartir es propiamente la grabación.
Esas se las comparto casi enseguida. Le dejaríamos hasta aquí y mañana traen sus equipos, escuadras y demás para que empiecen a trabajar todo, colores y lo que tengan ahí a la mano. ¿Sale? ¿Sí? Sale pues, profe. joven. Entonces, le dejamos hasta aquí, nos vemos mañana. Está bien, profe. Sale, jóvenes, cuídense. Excelente tarde. Hasta Vale, luego. profe, nos vemos, profe. Adiós, Renato.